Campo Científico, un podcast de agricultura sostenible. Conducen Francesca Cid y Dani Ramírez. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de Campo Científico, un podcast de agricultura sostenible. ¿Cómo estás hoy día, Fran? Hola Dani, muy bien. ¿Y tú? Súper bien, súper bien. Me ha ido súper bien con la lluvia, ¿y a ti? Súper bien. Y la recepción también, estoy muy feliz con la recepción del primer episodio. Hemos recibido buenos comentarios, parece que le ha gustado, así que súper expectante también de este nuevo capítulo. Sí, la verdad es que ha sido bien entretenido la forma en que la gente está recepcionando este conocimiento, ¿no? Bueno, y también me entusiasma la temática que vamos a hablar hoy día, que es un tema bastante fascinante que yo creo que nos atrae a todos desde niños, como que nos causa curiosidad, y de adulto también nos puede generar algún tipo de rechazo. Entonces, como sin más, el tema que vamos a abordar hoy tiene que ver con la biodiversidad, pero una biodiversidad bien particular que tiene que ver con el mundo de los insectos. Y ahí también particularmente de los insectos que están vinculados a los sistemas agrícolas. Entonces ahí también vamos a hablar con nuestra invitada, que es una experta en la temática, y vamos a aclarar algunos conceptos, los conceptos de plaga, el rol de los insectos, así que estoy muy feliz de tener esta conversación hoy día, aprender un poco más y también contarle a ustedes cuál es el rol que cumplen estos individuos también en los sistemas agrícolas, y poder aclarar si son enemigos o amigos también de las y los agricultores. Oye, y a propósito de eso te quería comentar que hace muy poquito tuve una experiencia con insectos. ¿Te picó un bicho? No, pero podría haber sido. Tiene que ver con una actividad, en realidad, algo que por lo general no, algo que yo creo que la gente no se imagina, pero hay profesionales, hay investigadores que se dedican al monitoreo de insectos, y como tú muy bien sabes que yo soy periodista, me tocó hacer una cobertura respecto a eso, y fue bastante fascinante la forma en que con mucha dedicación tienen que detenerse frente a una planta y observar cuántos insectos se posan en ella y qué tipo de insectos son. Y es bastante fascinante porque existen distintas metodologías para saber qué insectos están interactuando con esa planta, como trampas de caída o trampas pegajosas que son amarillas y así. Un sinfín de metodologías para conocer qué tipo de insectos se relacionan con un cultivo. Qué interesante. Fue bastante fascinante, la verdad, bien entretenido, pero hay que tener buen ojo. Claro. Cuando uno piensa en los insectos, no se imagina que algo, no sé, tan pequeño, bueno, que es tan abundante también en el ecosistema, pueda cumplir un rol tan importante, que dedican también investigación a este como ser individuo como tan pequeñito que podría ser para algunos insignificante. Bueno, muchos también le tienen temor a los insectos, como que le generan rechazo, pero al parecer los roles que cumplen son muy importantes para nosotros también como humanos. Entonces ahí nuestra experta, que también ha dedicado parte de su vida a investigarnos, nos va a contar también cuáles son esos roles. Estoy súper expectante también de desmitificar algunas cosas de los insectos. ¿Te generan curiosidad? Cuando eras niña, ¿te generaban curiosidad los insectos? Sí, yo creo que sí. Como todo niño, niña, me generaban curiosidad los insectos. Las formas, no sé, los colores. Hay insectos que tienen colores muy lindos. Los sonidos también que emiten algunos insectos. Pero Sí, hay alguno que hasta el día de hoy tú dices como, "Oh, qué hermoso ese insecto", o no, ese insecto en verdad no me gusta nada. no sé, en general yo creo que a la mayoría como que nos generan rechazo, no sé, las moscas, Claro, la hormiga, como pensando en nuestra cotidianidad, ¿verdad? claro. Como que genera una afectación en nuestro día a día y es como rechazo. Pero en general yo creo que todos tienen como su particularidad, su belleza. Bueno, Sí. las chinitas, que es tan bonita. Claro. Y hay otros insectos que uno ve que a lo mejor no es que son nativos,
los abejorros chilenos que son tan bonitos también. Bueno, sí, y toda la diversidad de insectos que existen también, pues como cuántos insectos existirán o variedad de insectos es una buena pregunta. Por ejemplo, cerca de 10 millones de insectos aún no han sido descritos y 1 millón de ellos sí ya han sido descritos a nivel de especie. Impresionante ese dato, o sea, la cantidad de insectos que hay. Una especie que nos acompaña a los seres humanos y que está en desarrollo con nosotros, y ahí sería también interesante saber cuáles de esos insectos están presentes en los sistemas agrícolas y qué roles van cumpliendo en la producción de alimentos, ¿verdad? Sí, bueno, y para eso hoy día vamos a conversar entonces con Marta Albornoz. Ella es ingeniera forestal con especialidad en tecnología e industria de la madera de la Universidad de Talca. En este mismo lugar es doctora en ciencias agrarias y hoy trabaja como directora alterna, coordinadora científica e investigadora principal de la línea de biodiversidad en Centro Ceres. ¿Cómo estás, Marta? Hola, mucho gusto. Encantada de estar con ustedes aquí hoy día. Que bueno, nosotros también estamos muy contentos de que puedas participar en este segundo capítulo de Campo Científico. Sí, bienvenida. Ojalá sea una grata conversación, que te sientas cómoda y podamos compartir y conversar sobre biodiversidad. Bueno, la primera pregunta, que ya se está volviendo un clásico acá en nuestro podcast, tiene que ver con tu vida más personal. ¿Cuál es tu relación con la agricultura? Es una relación bastante estrecha. O sea, yo vengo de padres campesinos de la séptima región. Me crié a la orilla de los campos, con muchos notofagus, con ríos, con mucha diversidad. Y posteriormente después, por eso mismo, la elección de mis carreras, tanto la profesional como el doctorado, es para seguir unida a lo que es la agricultura, la biodiversidad y el medio ambiente. Bueno, y justamente ahí es donde nos surge una gran pregunta y tiene que ver justamente con la especialización que tú tienes en tu carrera, porque la base es ingeniera forestal, ¿no? Y luego ya el mundo, la experiencia, tu carrera te lleva ahora a la entomología. ¿Cómo llegas a este mundo? Es que igual son caminos que se unen en algún momento. Yo inicialmente siempre pensaba en trabajar como ingeniera forestal, pero no en plantaciones de pino y eucalipto, sino más bien de proteger el bosque nativo, ya la flora, la fauna que están presentes. Sin embargo, por trabajos, me empecé a relacionar un poco más con la agricultura, ¿ya? Y ahí es que mi doctorado se enmarca en ciencias agrarias, porque finalmente tanto los bosques, tanto como la agricultura, todos tienen una relación y es muy importante poder trabajar en ello. Entonces, finalmente, si bien aparecen como cosas como muy distintas, pero tienen un fin común, que es la conservación, que es el tema que más me gusta. ¿Y ya en el doctorado te empezaron a interesar los insectos o fue más cuando empezaste el ejercicio profesional? ¿Cómo empezaste a relacionarte con esta temática que es tan interesante? Mira, fue un cambio bien radical. Si venía con forestal, con industria de la madera, trabajé con hongos que afectan, digamos, a los árboles. Fue al empezar a trabajar, digamos, en trabajos más bien particulares, que me empiezo a relacionar con los insectos. Y me empiezo a dar cuenta de la importancia y el rol de los insectos, ¿ya? Y ahí es que ya empecé a encaminar mis pasos hacia la interacción insecto-planta, no la entomología, la interacción insecto-planta, cómo se relacione y cuáles son tanto los beneficios o los contras que podrían ellos tener con respecto a una plantación o a una siembra o a un cultivo. Y si tuvieses que explicar esa relación de manera sencilla, o cuál es el rol o la importancia de los insectos en la agricultura, ¿cómo lo podríamos explicar para...? Así bien rápidamente, es una relación mutua, ¿ya? Y puede ser benéfica como no tan benéfica, ¿ya? Hay insectos que provocan daño a los cultivos, pero también hay otros que ayudan a proteger esos cultivos. Entonces, depende del punto de vista que tú lo mires, es cuál es la importancia que tienen para ti los insectos. Entonces, para un agricultor, un insecto puede ser muy dañino,
pero para otros que trabajamos en control biológico, los insectos son muy beneficiosos. Oye, justamente con relación a los agricultores, que tú que tienes más experiencia relacionándote con ellos y que vienes de una familia también de agricultores, ¿cuál es el pensamiento como común y corriente que tienen los agricultores respecto a los insectos? Es que es lo que te comentaba un poco, ellos muchas veces ven que los insectos son dañinos porque se dan el tiempo solo de mirar los que les causan daño, ¿ya? Pero no todos ellos conocen que hay una gran cantidad de insectos, diversidad de insectos que sí son apoyo a la agricultura, ¿ya? Entonces yo creo que los agricultores a veces desconocen, otros no, ¿eh? Otros son muy estudiositos y ellos saben cuál es la función. Pero en general yo diría que ellos desconocen un poquito ese beneficio que le pueden traer los insectos. Y no solo a nivel de control de plagas, sino también la polinización, la descomposición. Sin los insectos el mundo estaría muy contaminado. Ellos tienen un trabajo muy importante. Porque generalmente en agricultura se habla del daño y ahí se nombra mucho el concepto de plaga. Entonces, no sé muy bien a qué se refiere ese concepto. ¿Ese concepto está relacionado específicamente con el daño? Sí, correcto. Un insecto se convierte en plaga cuando empieza a provocar un daño económico en un cultivo, ¿ya? Entonces, ahí ya hablamos de plaga. Pero cuando un insecto puede ser fitófago, por ejemplo, que se alimenta de plantas, pero que no está en un alto nivel, no provoca daño, no es una plaga. Entonces, todo lo que es excesivamente fuerte o grande que al final te provoca un daño económico. Claro, a veces para el común cualquier insecto es ya una plaga, como que no se considera, como que el concepto se maneja así como genérico, digamos en el común, no cuando estamos ya hablando técnicamente. Lo que se habla de insecto ya es insecto, plaga, se relaciona inmediatamente con algo negativo y se omite como la parte benéfica. Y ahí, ¿cuáles son, un poco ya hablando de lo positivo, los beneficios? Ya nos has dicho un poco, pero ¿cuáles son los beneficios que aportan los insectos en los sistemas agrícolas? O sea, los insectos tienen un aporte, pero que uno yo creo que no se imagina a los ecosistemas. O sea, no solamente por un lado están los controladores biológicos que se dividen tanto en depredadores que se alimentan de otros insectos, los parasitoides que colocan sus huevos dentro de una presa y se desarrollan dentro, por lo tanto hay un nivel de controladores. Hay otros insectos que tienen que ver con la polinización, ¿ya? Que son muy importantes en los sistemas productivos. O sea, no todo planta que necesita polinizarse, que necesita dar fruta, muchas veces necesita de los insectos. No es la única forma de la polinización, pero principalmente es por insectos. Otros insectos están dedicados a la descomposición. Uno muchas veces dice, hay una plaga de mosca, o no le gusta la mosca, no le gusta ver una mosca, pero las moscas tienen un rol importantísimo en los ecosistemas, que es la descomposición. Sus larvas se van alimentando de los distintos residuos que se van incorporando al sistema. Claro. O sea, se habla mucho también del rol de los polinizadores. Me acuerdo en algún momento haber visto una imagen donde se mostraba en China, si no me equivoco, que polinizaban, como que muchas personas necesitaban mucha mano de obra de personas para polinizar frutales porque se habían extinguido como ciertos insectos que cumplían ese rol. Entonces también ahí se corre el riesgo cuando se malentiende el rol y como que en el fondo se ataca a todos los insectos y se pierde como en el fondo nos prestan un servicio, que es lo que hablamos también en el capítulo anterior de los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Hay algunos cultivos que ya no están los insectos que son capaces de polinizar, porque las flores tienen una forma, tienen tamaños distintos, entonces necesitan distintos insectos. Entonces cuando esos insectos salen de ese ecosistema, se necesita polinizar. Vi la imagen de muchas personas en campo polinizando manualmente. Imagínense el costo que eso significaría en un cultivo estando polinizando a mano. Pero en cambio ese servicio lo hacen gratuitamente los insectos, ¿ya? Y muchos insectos, no es uno, no son solo las abejas, también hay sírfidos, hay moscas, hay muchos insectos que están trabajando en este servicio y prestando un apoyo a la agricultura. A lo mejor en la hortaliza no se ve tanto porque llegamos hasta hoja, no esperamos que semille, pero sí en los frutales. Claro. Oye, Marta, y justamente en ese mismo aspecto, ¿cómo entonces podemos ayudar a los sistemas agrícolas para que
podamos tener una mayor diversidad de insectos? ¿Qué estrategia podemos hacer para que los agricultores o la misma gente en su casa puedan tener una mayor cantidad de insectos? Mira, yo creo que hay que hacer dos cosas bien importantes. Uno, conocer el rol de los insectos y conocer un poco, no importa que no me sepa el nombre, pero sí sepa cuáles son los insectos que son enemigos naturales, cuáles son plagas, cuáles son descomponedores. Eso es muy bueno. ¿Ya? Si lo lográramos conocer, podríamos discriminar, y muchas veces se aplica agroquímicos pensando que este insecto podría ser una plaga y eso es un controlador. Entonces, eso es por un lado, conocer un poco los insectos, bajar lo que más se pueda el uso de agroquímicos, que son dañinos no solo para los insectos, incluso para nosotros. Y por otro lado, desarrollar lugares, ya sean bandas, sean remanentes naturales o pequeñas islas, como yo digo, de biodiversidad vegetal que albergue esos insectos y que puedan hacer el trabajo de polinizar o control biológico. Entonces eso es como así rapidito lo que se me ocurre que puede hacer un agricultor rápidamente, porque eso hace que cuando nosotros le entregamos refugio y alimentación a estos enemigos naturales, son capaces después también de trasladarse al cultivo y poder controlar los insectos dañinos. Ahora, igual hay que tener un pequeño conocimiento porque hay veces que algunas plantas son reservorios de plaga. Entonces ahí también hay que tener un poquito cuidado, pero observando uno puede ver si esos son o no, podrían traer un daño, digamos, al cultivo principal. Y ese es un ejercicio que en general como que uno va perdiendo con el tiempo, que va perdiendo como la idea de observar, como que cuando uno es niño, por lo general está como más cerca del suelo y tiene como esta tendencia o esta duda, estas ganas de aprender, ¿no? Y estás siempre como mirando los insectos y después cuando uno va creciendo te pasa que ya los insectos dejan de ser importantes, pero para un agricultor donde están siempre presentes, me imagino que tienen la capacidad como para estar como monitoreando permanentemente qué insectos están presentes en sus campos, ¿no? Sí, mira, yo siempre digo, no es lo mismo mirar que observar. Yo miro y veo general, no veo detalles. Pero cuando yo observo, me detengo frente a una planta, por ejemplo, y veo que está siendo atacada por alguna plaga o que está siendo dañada por algo, pero también puedo ir observando que a lo mejor esas plagas están, no sé, parasitadas. Entonces, eso es bien importante. Yo siempre le digo a los agricultores, no es lo mismo mirar que observar. Hay que observar lo que tengo. Son ellos los conocedores de lo que tienen en su campo, cómo pueden manejar su campo. Y eso también ayuda después cuando lleguen asesores externos o tengan su asesor de Prodesal, de donde venga, le puedan decir, mira, está pasando esto. Entonces también sirven ellos de guía para que finalmente los profesionales que se dedican al asesoramiento puedan también recomendar algunas cosas. Así Claro. que observar más que mirar. Eso. Yo te quería preguntar sobre dos conceptos que nombraste, que me gustaría que profundizara un poco sobre qué es el control biológico y qué también es o qué son los enemigos naturales. Ya, el control biológico es, así bien en simple, cuando un organismo es capaz de controlar a otro, ¿ya? Entonces, siempre uno, en mi caso, yo hablo mucho de los insectos, ¿ya? El control biológico, y dentro de los controles biológicos hay varios tipos de control biológico, que está el clásico, que es cuando uno trae insectos y los introduce a un sistema, o el control biológico por conservación, por ejemplo, y hay varios otros tipos de control, que uno fomenta los enemigos naturales que están presentes, y ahí está el concepto de enemigo natural, los insectos benéficos que se pueden mantener en el sistema, ¿ya? Y ahí hablamos de control biológico por conservación. Y en el fondo es fomentar que esos enemigos naturales de distintos tipos que están presentes en el campo se mantengan ahí. Y ahí uno habla de aumentar la biodiversidad de plantas también para que se vayan desarrollando. Y el enemigo natural, uno habla de enemigo natural, es ese insecto que es capaz de controlar generalmente a los insectos que uno llama plaga, ya sea mediante la depredación o mediante el parasitismo. Son dos conceptos. O sea, el enemigo natural y el insecto benéfico vendría siendo lo mismo. Sí y no, porque es benéfico también un polinizador. Claro. ¿Ya? Se considera benéfico.
pero el controlador biológico es que hace un control sobre el otro. Y finalmente entonces el control biológico lo que busca es el equilibrio del sistema. Exacto. O sea, el control biológico es lo que busca es manejar una plaga o unos insectos que están dañando nuestro cultivo a través de otros insectos. También existe control biológico con hongos, con nematodos, con otros tipos, ¿ya? Pero ese es... ¿Y cuáles son los enemigos naturales más presentes en el campo? ¿Cuáles, o en esta zona, los que podemos ver con más frecuencia para que los agricultores también estén atentos y no los confundan con plagas? Mira, yo creo que el más conocido y que todos nos encanta son las chinitas, ¿ya? Sobre todo Eriope chilensis, que es nativa. Ellos son feroces depredadores, ¿ya? Pero ¿saben lo que es importante de la chinita? Es conocer... Y tan inocente que se ve. Sí. Pero es importante conocer el estado larval de la chinita, que a veces uno es un verdadero, como digo yo así en la jerga, un cocodrilo chiquitito, pero muchas veces la gente se asusta porque no conoce. Entonces, por eso yo lo importante es que uno conozca cómo son los insectos, cuáles son sus distintos estados larvarios, porque muchas veces, como el caso de la chinita, es altamente depredadora también la larva, no solo el adulto. Pero en otros casos, por ejemplo, en el caso de los sírfidos, cuando están en estado de larva, de gusanito, para que me entiendan, son sumamente depredadores, pero en adultos ya solamente son polinizadores. Entonces, además eso es importante saber, los insectos pueden tener más de un rol. ¿Y el sírfido es parecido a qué insecto? Es como una avispa pequeñita, ya generalmente amarillo con negro, ese es como más típico de verlos volando, y son muy lindos. Pero no es una abeja. No. Pero se parece más a una avispa, pero pequeñita. Pequeñita. O sea, ese rol de enemigo natural no necesariamente lo cumplen estando en un estadio de adulto. O sea, pues siendo larva. Claro, depende de su estadio. Si está, en el caso si es una larva, podría estar depredando algún insecto X, pero en su estado adulto puede estar polinizando, porque también la polinización tiene que ver con su propia alimentación. Muchas veces los insectos en estado adulto, que la chinita igual es depredadora como en todos sus estados, pero en algún momento de su vida necesita alimentarse de néctar o de algún polen para generar energía y poder dejar descendencia. Eso se da mucho en los sírfidos. O sea, necesitan también de esta otra parte de la planta para poder generar descendencia. Claro. ¿Ya? Entonces tienen distintos roles. Entonces, decir que solo un insecto es polinizador o solo controlador biológico es hasta por ahí, porque pueden tener más de uno o dos roles. Qué interesante eso, conocer también esos distintos estadios de desarrollo, porque uno generalmente conoce las chinitas y de adulto y es como la típica también caricatura como de las chinitas y claro, y como tú dices en el otro estadio también tiene una imagen que a lo mejor no es tan agradable a la vista como la chinita de adulto, yo no la asociaría a algo negativo. Claro, la puedes confundir. Claro. Entonces, por eso es importante los agricultores, en todo el trabajo que nosotros hacemos, también es ir enseñando eso a los agricultores, ver distintos estados de desarrollo de un insecto, ¿ya? Sea benéfico, sea plaga, también para ir reconociendo cómo se comporta. Y bueno, nos estabas contando que una de las enseñanzas muy bien, digo, que siempre le dice a los agricultores es que tengan que observar, ¿no? ¿Conoces alguna experiencia de agricultores o agricultoras que realicen control biológico o que tengan un sistema para equilibrar el ecosistema en sus predios? Sí, o sea, durante nuestro trabajo lo que fomentamos eso finalmente, entonces trabajamos como muchos agricultores en Olmué, Limache, no sé, en Cabildo, en todos sectores en donde están haciendo pequeñas cosas, a lo mejor no hacen un control biológico completo como uno esperaría, pero sí están desarrollando elementos dentro de este manejo más sustentable también, de colocar bandas, de colocar otras plantas acompañantes que le permitan fomentar este control biológico. Ir conociendo, tenemos muchos agricultores que nosotros los trasladamos con lupas, con insectos y vamos buscando en campo y ellos van reconociendo y eso también hace que vayan generando cosas en sus predios que le permitan, digamos, hacer más control biológico. Muchas veces ellos decían, yo veía la chinita y esos bichos tan feos, pensaba que se estaban alimentando de mis plantas. Pero cuando nosotros se los mostramos
y supieron que no, que hacían un rol, los cuidan. Y a veces me decía alguno, yo voy paseando en el campo y voy sacando chinitas, las voy colocando en mis plantas y haciendo una Ahora forma, son sagradas. Claro, y haciendo control biológico de alguna manera. Y ¿no te ha tocado ver que algunos digan como instalar estas bandas florales o estas islas con flores, la vean como una competencia para el mismo cultivo? Puede ser, o sea, cuando uno está acostumbrado a hacer solamente monocultivo, cuesta un poco ir integrando estas cosas, pero yo creo que ha ido cambiando la forma de pensar, la forma de desarrollar esta nueva agricultura. Entonces ellos van de a poco dejando algunos remanentes que le permiten, digamos, mantener un control biológico de alguna forma o manejar los insectos. O sea, antes se usaba mucho que alrededor del cultivo no había nada, ya, porque podía traer una plaga, pero hoy se sabe que hay plantas que sí son acompañantes y te pueden ayudar. Entonces hay de todo. Yo creo que es un cambio de paradigma. Yo creo que hoy por hoy los agricultores se dan cuenta que tenemos que ir cambiando la forma de cultivar, valga la redundancia, porque el uso demasiado de agroquímico, uno, que es caro, porque estamos carísimos, y dos, que finalmente estamos dañando al medio ambiente. Entonces yo creo que hay un cambio de conciencia en general. Y es lindo verlo también, y también es lindo verlo en los nuevos jóvenes que van buscando estas nuevas formas de trabajar y más sustentable, y eso es lo que yo digo, por eso estudié, por eso me desarrollé en este Le da tema. sentido al trabajo. Exacto. Y en ese mismo ámbito, ¿nos podrías contar un poco de las investigaciones que han realizado en torno a las alternativas que se promueven desde el Centro Ceres para el manejo de plagas, como las investigaciones recientes que se han hecho en biodiversidad, en control de plagas? Mira, desde que trabajo en Ceres, ya por el 2014, hacen ya varios años que llegué en estos lados, empezamos con varias cosas, digamos. Al principio empezamos viendo un poco muy fuerte trabajando con la mosca blanca, que era un problema aquí en la zona de Quillota, por los invernaderos, en donde hicimos monitoreo, hicimos un modelo predictivo. Pero este modelo predictivo era bien particular en estos inicios porque también integraba justamente algunas variables que son más bien cualitativas, como el entorno, como el manejo, para manejar de mejor manera. Fuimos de a poco también desarrollando sistemas como bandas florales, como pequeñas unidades, porque no necesariamente puede ser tan grande, para poder fomentar este control biológico. Desarrollamos un proyecto bien bonito que fue para la chinche pintada en cultivo de repollo cuando llegó en el año 2018, que había bastante, que era un problema bastante considerable. Fuimos desarrollando algunas bandas florales para poner alrededor del cultivo como una herramienta que podían usar los agricultores orgánicos, más agroecológicos, porque recuerden que cuando llega una plaga nueva hay que hacer control químico rápido y hay que hacerlo. Entonces también era una herramienta que se les presentó a ellos que pudieron desarrollar. Y bueno, y ahí nacen otras investigaciones paralelas, como en algún momento una colega dijo, ¿y qué pasa con los aceites esenciales? Investiguemos si son o no importantes, que podemos usarlos como repelente tal vez de estas plagas. Entonces hemos a través de los años desarrollado distintas investigaciones que nos permiten evaluar y ver el efecto del control biológico, preferentemente por conservación, ¿ya? Más que otros controles biológicos, es que los enemigos naturales presentes en los cultivos sean capaces de hacer la pega y darle las condiciones para que nos den este servicio sistémico tan importante que es la agricultura. Súper. ¿Y algún hallazgo que nos puedas contar de esas investigaciones? Mira, en algún momento, más que hallazgo, es anécdota, no sé, pues, teníamos un cultivo completamente sin uso de ningún agroquímico, entonces los agricultores nos decían, hoy se los va a comer el pulgón con sus bandas, no le va a resultar, y nosotros tuvimos repollo mejor que los propios agricultores. Y es un poco eso, porque disuadimos el ingreso de la plaga al cultivo con un sistema push and pull que se llama, que es de tirar, empujar, en donde le pusimos
una planta que era más atractiva a la plaga afuera del cultivo, y al cultivo lo rodeamos con una planta repelente. Entonces hicimos una barrera. Entonces, por decirlo así bien chistosamente, le dimos comida afuera para que se tuviera la plaga afuera, y en el cultivo lo protegimos con estas plantas repelentes. Bueno, también dentro de todas estas investigaciones en laboratorio vimos que para Bagrada Hilary ya había un parasitoide que estaba acá, junto con él había al parecer llegado junto, y que es controlador biológico, y que también estamos investigando eso, cómo se comporta, qué plantas le apoyan, digamos, porque es un parasitoide que es bastante controlador a nivel no solo chileno, sino también afuera de Bagrada. Y sí tiene un efecto importante. Nadie sabe para quién trabaja. Exactamente. Llegó con su propio superhéroe. Claro. Llegó con Lo su venía propio- siguiendo. lo venía Claro. siguiendo. Y es verdad, como ustedes dicen, lo vienen siguiendo. O sea, los movimientos de los insectos también vienen con sus propios, a veces, controladores. Y también importantes los que hay en la zona, porque cuando llega una plaga nueva, muchas veces no es que no hayan controladores en el sistema, simplemente es nueva, entonces ellos no se alimentan de eso. Pero sí, por ejemplo, vimos que las chinitas eran tremendas depredadoras de los estados más juveniles de Bagrada, recién llegando. Entonces eso nos da también estamos en un paper terminándolo ahí de trabajar, de cómo esas chinitas nativas eran mucho más controladoras que otras, pero en estados muy pequeñitos de Bagrada. Para los agricultores que tienen repollo, para que puedan identificar este insecto, la chinche pintada, ¿qué forma tiene? Mira, curiosamente se parece un poquito a la chinita, pero no es igual. Pero yo siempre le digo, lo que más tienen que mirar, que siempre andan como uno a caballito del otro, porque viven en cópula. Ellos son muy fogosos, por decir de alguna forma. Entonces siempre andan uno caballito. O sea, el macho está sobre la hembra. La hembra es un poquito más grande que el macho, y tiene una forma de escudito rojo arriba en el lomito, que es como muy típico de reconocerlo. Y cuando ya hay muchos, o sea, son gregarios, que se llaman, andan todos juntitos. Entonces en una planta tú puedes ver todos los estados ninfales, pues tienen una metamorfosis más simple, están todos los estados ninfales en una planta, o sea, desde el adulto a lo más pequeño. Oye, Marta, y según tu experiencia, todo lo que han desarrollado en investigación, tu experiencia en el campo, ¿tú crees que se puede desarrollar agricultura sin la necesidad de recurrir a pesticidas, agroquímicos, y tener una buena producción, un sistema sano? Sí, yo creo que sí, pero no todo es rápido. O sea, cuando usted tiene que pensar que cuando hemos aplicado por mucho tiempo agroquímicos muy fuertes, distintos, ya el campo está demasiado contaminado, por decir de alguna manera. Entonces, este proceso es un poquito más lento. Y eso a veces es lo que desencanta a los agricultores, porque ellos quieren ver un resultado rápido. Claro. Que yo también lo entiendo. Ellos tienen que producir y vender su producción, y de eso viven. Yo creo que se puede, pero con un poquito más de paciencia. Es un proceso largo. Es un proceso un poco más largo, pero que al final tú lo logras, ¿ya? O sea, nosotros tenemos agricultores que ya no aplican, pero tienen un proceso, empezaron descontaminando lo que tenían, como digo yo, desminando, porque habían puesto tantas bombas ahí químicas que fueron descontaminando con rotación de cultivos, con agregación de materia orgánica, con incorporación de los remanentes, con estas bandas, o sea, de todo han ido desarrollando y se logra. Se puede, pero hay que ser un poquito más paciente que con el químico. Ahora, siempre yo le digo a los agricultores, si los químicos son tan buenos, los agroquímicos, los plaguicidas, pesticidas, son tan buenos, ¿por qué siempre tenemos que usarlos? Entonces, no controlan todo tampoco. Claro. Entonces, estos procesos a veces son más lentos, pero son mucho más perdurables en el tiempo. Y eso es lo importante, que los agricultores hoy lo están entendiendo.
No generan una dependencia como los Además. agroquímicos. Además. Bueno, ya vamos a empezar a dar término a la entrevista de hoy. Muchas gracias, Marta, por participar. Te agradecemos cada uno de los consejos que nos acabas de compartir. Creo que quedó una pregunta pendiente y no queremos terminar la entrevista sin saber cuál es tu insecto favorito. ¿Cuál es mi insecto favorito? Mi hijo. El mejor insecto favorito. Yo creo que para mí el insecto favorito es la chinita. Ah, Porque creo que es preciosa. En Chile La más tenemos- popular también. La más popular, Sí. pero en Chile tenemos una cantidad de coccinelios, pero impresionante. Y tienen un trabajo y una labor muy importante, así que la chinita. eso. Además se asocia a la buena suerte igual cuando uno le Sí, poner aparece una chinita. O quizás tú eres una plaga. Claro, también. La interpretación se puede interpretar de las dos formas. También. Bueno, muchas gracias, Marta, por haber participado. Te vamos a dar este espacio también para que le puedas enviar algún consejo o algún dato curioso a la gente que nos está escuchando. Así que tienes el micrófono para compartir tu experiencia. Bueno, primero que nada, darle las gracias por la invitación, por haber compartido un poco de lo que uno vive, las vivencias, que yo creo que son muy importantes. Y yo lo que le diría a los agricultores es que tengan un poco de paciencia, que se puede generar un control, sobre todo en plaga, de manera mucho más sustentable y que lo empiecen a hacer de a poquito. Si no necesitamos hacer un cambio fuerte, grande al tiro, pero vamos de a poco tal vez observando cómo va cambiando el agroecosistema cuando uno va haciendo cosas distintas y cómo esto empieza a regularse solo. Antiguamente había autorregulación, pero nosotros como seres humanos lamentablemente hemos ido cambiando ese sistema, ese agroecosistema, entonces también démosle espacio para que sea capaz de autorregularse. Y eso se puede hacer de a poquito, con paciencia, con cariño, y van a ver que los insectos son buenos al final. Cuando sumamos y restamos todo esto, los insectos son muy buenos y son muy importantes. Así Muchas que, gracias, Marta. muchas gracias a ustedes. Bueno, ya escucharon entonces, este es el segundo capítulo de Campo Científico. Escúchenos en todas las plataformas y estamos en redes sociales como @Centro Regional Ceres. Esta iniciativa es apoyada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID. Recuerda escucharnos en todas las plataformas y seguirnos en redes sociales como @Centro Regional Ceres.